Dios bendiga a miles y miles de ustedes que nos están escuchando y cientos y los que sean a lo largo y lo ancho de este altar de clamor. Quiero darle las gracias al Señor por el día de hoy, ha sido un día maravilloso. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en él mismo. Y damos gracias al Señor que el teléfono está funcionando, no está funcionando como debemos. Creemos que Facebook está haciendo algunos ajustes que no permiten que uno transmita en una forma vertical y obligan a uno a utilizar la fase horizontal, que para televisión, pues cuando esto se reproduce en televisión no se capta toda la imagen. Y ya pensábamos que con un nuevo teléfono esto se iba a acabar, pero esta cosa de las diferentes plataformas, y es algo que yo no lo entiendo. Pero eso no nos va a detener, aunque eso nos ha afectado la calidad de la transmisión para televisión. No vamos a dejar que el diablo use esta locura de Facebook para imponerle a uno la manera, la forma, la posición en la cual uno quiere grabar las cosas. Por ejemplo, cuando esto se graba en una forma horizontal como la que nos han obligado a hacerlo ahora, no se capta la imagen de la transmisión como es debido. Yo no lo entiendo, no lo comprendo, pero me imagino que alguna mente diabólica, algún instrumento del diablo que no se dan ni cuenta que lo están usando, pues ha afectado a miles, no sé si cientos de miles, pero miles de personas que utilizan el Facebook para llevar un mensaje. Pero la cosa es uno perseverar y no dejarse vencer por estos obstáculos, porque la Biblia dice que no demos lugar al diablo. Pero estas personas que bregan con estas cosas no se dan ni cuenta del efecto que están surgiendo. Entonces uno tiene que discernir que son instrumentos del diablo, como lo fue el apóstol Pedro, que era un apóstol al lado del Señor, y trató de convencer a Cristo de que no subiera a dar su vida por nosotros. Luego tenemos al tesorero de la cruzada de la cruzada de Jesucristo, Judas, que comía y bebía con él, y ahí estaba planificando por motivaciones políticas, porque en el caso de Judas era un nacionalista, era un individuo que quería liberar a Israel de la dictadura de Roma. Y cuando Judas ve los fracasos de los supuestos mesías que se habían levantado y libertadores que no llegaron a nada, Judas se mueve en un momento que, siendo parte de un movimiento rebelde, Judas entonces ve en Cristo el posible Mesías, pero no lo ve como un Mesías en el sentido bíblico, de que venía a redimir la humanidad, que venía a traer el mensaje de redención y de salvación, y lo ve como un mero político. Entonces se une al movimiento de Cristo, se une a los apóstoles, se convierte llega a ser tesorero, y es parte del grupo que anda con los 12 apóstoles que andan con Cristo. Y Judas Iscariote lleva una mentalidad de que él ve los milagros que hace Cristo, él ve las multitudes que reúne el Señor, él ve el mensaje que trae, y él se entusiasma, y ahí es donde la gente se equivoca. Por eso la Biblia dice que examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y Pablo lo pone en Segunda de Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciáis la profecía, pero examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, Primera de Juan 4:1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Indiscutiblemente, este hombre se entusiasma con las multitudes, en la capacidad, como dice en los últimos versículos del capítulo 7 de Mateo, donde Jesús termina el sermón del monte, dice, terminando su sermón, dice los últimos versículos del capítulo 7,
comenzando ya, llegando al capítulo 8, y dice, y cuando descendía del monte, gran multitud le seguía, porque hablaba con autoridad y no como los fariseos. Así que hablaba con autoridad, hablaba con la unción y movía donde no había micrófono, no había bocinas, no había ninguna otras cosas. Y nunca olvido cuando yo fui por primera vez, uno de los viajes que di, no el primero, pero uno de los viajes que di, José Antonio Ayala, que está en el Señor, que fue la voz oficial de Clamor por años, uno de los mejores periodistas de Puerto Rico, en su voz en la radio, su intervención en la televisión, pues era la voz de Clamor, en el término de relaciones públicas y anuncio. Entonces, también estaba el doctor Jorge Santos, que viajó en ese viaje, pero Ayala, como un hombre de radio y televisión, él estuvo buscando las razones por las cuales, cómo milagrosamente Cristo le habló a miles, porque cuando usted habla del sermón de la montaña, el sermón de las bienaventuranzas, que es la constitución de lo que son, lo que es el nuevo pacto, porque recuérdese, a partir de Cristo empieza a haber un cumplimiento profético de todo el Viejo Testamento. Toda la profecía de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, todas las revelaciones en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, las comparaciones, el mensaje, ¿cómo podemos decir? El mensaje subliminal que había dentro de todo lo que había dentro del Viejo Testamento. Entonces todo ese Antiguo Testamento llegaba a señalar las profecías, el cumplimiento de todas estas cosas, los sacrificios que serían reemplazados por el sacrificio máximo, de aquella experiencia que cuando se necesitó, porque Dios, además de ser amor, Dios también es el juez de toda la tierra. Y tenía que cumplir su justicia, porque dice que la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que morir por los pecados desde Adán y Eva para acá. Sí, como una interrupción aquí con este teléfono, toqué algo aquí que estaba interrumpiendo y se metió en una cosa médica. Y bueno, pues cogiendo de nuevo de donde lo dejamos, pues todas esas figuras, esas manifestaciones eran la revelación de todo lo que es. Y en el cielo, pues, siendo que Dios es justo, Dios es el juez de toda la tierra, en el libro de Génesis, cuando va a juzgar a Sodoma y Gomorra, y él dice, ¿no hará acaso cuando Abraham está discutiendo con el ángel que le está pidiendo que Dios le dé oportunidad a Sodoma y Gomorra? Pero dice, ¿no hará Dios, que es el juez justo, el juez de toda la tierra, lo que es justo? Entonces Dios manifiesta su justicia y al final, al cabo, la balanza cae de tal manera que la destrucción de Sodoma y Gomorra es inevitable. No había forma y no daban el grado. Eso dice que Dios toma y pesa, como leemos en el libro de Daniel, la historia del rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que dice que cuando estaban celebrando, recuérdense que su padre había traído de Babilonia los vasos sagrados del templo, pero Nabucodonosor jamás se atrevió a profanar esos vasos. Jamás se atrevió a utilizar eso y nunca los tocó. Pero cuando llega Belsasar al trono, lleno de soberbia, pues manda a sacar los vasos que su padre Nabucodonosor, que ya ha pasado por una experiencia con Dios, que Dios lo tiene, la mano de Dios, cuando se llenó de soberbia, cuando se engrandeció y miró los jardines colgantes, miró los muros de Babilonia, vio la grandeza del sistema de agua que tenían, de darle el abastecimiento de agua a través de la división del río Éufrates, cruzando por dentro de Babilonia y además dándole agua a toda una población en aquel tiempo. Entonces, cuando él ve todo lo que ha sido, lo que se ha manifestado, lo que se ha mostrado durante su gobierno, durante el tiempo que él ha estado allí presente,
se jacta y dice, esta es la gran Babilonia que había construido, y ahí mismo se cumple la profecía de Daniel y le cae encima un juicio donde parece que no entendió que Dios es juez y que Dios tiene un límite. Y si lo leemos en la Biblia, tiene un límite, lo tuvo con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva cruzaron el margen de la desobediencia y comieron del fruto, los botó del huerto y les quitó todas las bendiciones que tenían, todos los privilegios que tenían. Así que Dios es un Dios justo. Luego, una vez que cae Adán y Eva, la población antediluviana también continúa. La población antediluviana continúa también hundiéndose más y más en la violencia, en la inmoralidad, en cuanta cosa usted se puede imaginar. Entonces Dios también empieza a medirla porque tiene un límite. Y Dios es un Dios que es como los seres humanos, tanto fastidian la vida de uno, tanto hacen tantas cosas que la gente no entiende que hasta dónde un ser humano que no tiene la gracia, que no tiene la paciencia del Espíritu Santo, y eso es lo que pasa, lo que acaba de pasar en Israel ahora mismo, que ya la paciencia de Israel se acabó con el gobierno de Hamás sobre la franja de Gaza y todo esto, y después de todos los crímenes que cometieron entre el 6 y el 7 de octubre, pues dijeron, no vamos a aguantar más. De eso voy a tocar un poquito más adelante, pero quiero decir que Dios tiene un límite, y eso es lo que la gente no entiende. Como los seres humanos tienen un límite hasta donde pueden soportar ciertas cosas, permitir ciertas cosas, y llega un momento que la paciencia se acaba. Y el límite lo tuvo Dios con Adán y Eva. El límite lo tuvo Dios con la civilización antediluviana, cuando empezaron a destruir la familia, a hacer yugo desigual, cuando comenzaron a usar la violencia, cuando se pervirtieron, cuando se rebelaron, cuando todo esto sucedió. Dice que Dios le dolió y se arrepintió. Es la primera vez que la Biblia dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y está hablando de la mujer también. Se arrepintió Dios y le dolió en su corazón. Me dolió y me arrepiento de haberlo hecho. Luego, en ese proceso del capítulo 6 al 7, pues en ese proceso del capítulo 6, no se sabe cuántos años hay, pero puede haber un proceso de años. Y la maldad sigue, la violencia sigue, y el yugo desigual, y la inmoralidad sigue, y la rebeldía sigue. Y la gente se cree, como David, que también creyó que como era rey era intocable. Y se llevó a Bathsheba y la metió al cuarto del rey, a la posada, al aposento del rey, y adulteró con ella y la embarazó. Y después, cuando los que estaban alrededor de él no se atrevían ni a denunciarlo, siguió encubriendo su pecado y creía que todo iba bien. Entonces, todo. Entonces, después sigue cuando descubre que Bathsheba está encinta. Entonces busca la manera de buscar a Eurígeteo, que era un gentil que se había convertido al judaísmo en aquel momento, y era su mejor soldado y era un hombre fiel, y lo manda a buscar y lo lleva al palacio y le reconoce la fidelidad y le dice, mira, puedes ir a tu casa y ver tu mujer, porque la condición de Daniel, que también no midió, que Dios tiene, no importa quién sea, Dios es justo, Dios es el juez justo. Y en esta noche pues estoy siendo dirigido a hablar de esto, porque la gente a veces creen que pueden hacer y deshacer y que no les va a alcanzar. Dice que huye el impío sin que nadie le persiga, porque se cree que nadie lo va a tocar y que se puede esconder y que puede encubrir. Dice que encubre su pecado no prosperará, no tiene paz. Dice el impío no tiene paz, no tiene tranquilidad, no disfrutan la vida. Entonces, nadie sabe el tiempo, pero midiendo fueron meses. Bathsheba está encinta. Busca la solución del problema buscando a Eurígeteo. Lo lleva al palacio y le dice, vete y disfruta a tu mujer, que te estoy dando unas vacaciones. Pero era tan fiel. Dice, hay impíos que tienen obras de justos y justos que tienen obras de impíos. Eso es algo que está en la Biblia. Así que hay gente que se llama cristiana y son peor que los impíos. Hay gente que son impíos y tienen más temor de Dios que algunos que hasta predican en altares.
Y algunos que se dan golpes de pecho. Y algunos que, como dijo Cristo, vinieron donde mí y dijeron, maestro, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros, Señor, no profetizamos. Y Jesús le contestó, es el capítulo 7 de Mateo, le contestó, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Entonces, en este sentido, David cae en eso. Y el diablo le hace creer que es el rey, que es intocable, que nadie lo va a alcanzar. Entonces trae Urías Geteo, intento número 1 de encubrir su pecado. Le dice que vaya y duerma con su mujer. Y entonces Urías Geteo le dice, ¿cómo es posible que yo vaya a acostarme con él mientras mis compañeros están muriendo en el frente de batalla? Increíblemente, cuando eso no le funciona, va a la fórmula número 2. Emborráchalo. Y le empieza a dar vino y borracho. Ya borracho lo manda para allá. Y el hombre, Urías Geteo, va para su casa, pero el hombre es tan temeroso de Dios que se acuesta en la puerta de la casa y no se atreve a entrar. Entonces Joab, el general de los ejércitos, el alcahuete número 1 de David, le dice a David, mira, el hombre está acostado en la puerta, está acostado en la puerta de la casa. Entonces busca la alternativa número 4 ahora. Ahora la número 4 le dice, pues mira, llévalo, que pase la noche de la bojachera y mándalo al frente de batalla y ponlo donde una flecha de eso lo cabe y lo maten. Entonces, le quitó la mujer, la embarazó, lo emborrachó, le mintió, lo trató de engañar y luego lo mandó a matar. Así que el pecado, la gente dice, yo hago esto y no hago más nada. El pecado empieza pequeño, va creciendo más grande. Comenzó, mire dónde comienza todo. En el palacio, por la ventana, sabe que al frente estaba la casa de Urías Geteo. Los baños en aquel entonces eran unos cubículos que no tenían techo. Y el palacio, el cuarto de la habitación del rey, quedaba en el segundo nivel del palacio. Y él mirando por la ventana veía a Batseba, claro, es lógico, bañándose desnuda. Y era una mujer hermosa. Y en un arrebato, en una calentura sexual, se queda, que si él se hubiera apartado de esa puerta, de esa ventana, posible no llegue a eso, pero se quedó y jugó con el pecado. Y cuando David se dio esa calentura que hizo que no tiene control, mandó a buscar a Batseba, la metió y usando su poder, la mete en el cuarto del palacio, del dormitorio del rey, y adultera con ella. Y luego, como proceso de ese pecado, queda embarazada. Así que es un paso tras otro. Empieza con una miradita. Y primero se queda, en vez de estar con sus tropas en batalla, se queda en la casa. Segundo, se queda viendo pornografía por la ventana de la casa. Y luego, si hubiera mirado una vez y se da cuenta, mira para atrás, no, siguió, porque es esa segunda actitud, esa segunda crisis que lleva a la persona a enredarse más. Entonces la manda a buscar y ya el pecado se consumió. La manda y después recibe la noticia que está embarazada. Y el temor que entonces le cae, manda a buscar a Urías Geteo, lo lleva al palacio bajo engaño, lo trata de convencer de acostarse con su mujer. Tercero, luego lo emborracha cuando no logra eso, y luego al final lo manda para la casa borracho, pensando que se va a meter allí. Y entonces, cuando todo esto sucede, lo manda a matar. Es decir que un pecado pequeño, si no se para a tiempo, va llevando, y finalmente comete asesinato. Luego, junto con su camarilla, encubren el pecado. Y pasa meses, se cree que todo está tranquilo, cuando de momento va al palacio, y aquí es donde se cumple que uno puede entender por qué Dios lo considera el hombre conforme a su corazón. Porque era un criminal, era un mentiroso, era un adúltero, era un engañador. Pero él tenía el poder de que cuando él llega al palacio, y entonces él contempla, cuando él llega al palacio,
y contempla que el profeta Natán está allí. Y Natán empieza a hablarle. Y Natán le cuenta la historia de un rico que tiene 100 ovejas. Y entonces uno que tenía 100 y el que tenía 100 le quitó la que tenía una y se la mató y le hizo una gran banquete. Entonces, como David había sido pastor, le pregunta a David y le dice: ¿qué tú harías con este hombre? Que teniendo 100 ovejas, le quita la única que tiene este hombre. Dice: hay que matarlo. Es decir, la gente cuando están embarrados en el pecado, ven la paja, no ven la paja en el ojo del hermano, la gravedad del otro, pero entonces no ven la viga que está en su ojo. Entonces este hombre se olvida lo que nos está hablando Dios y dice: yo lo mataría, que lo maten. Entonces el profeta Natán le contesta de esta forma, dice: tú eres ese hombre. Entonces aquí es que se revela la grandeza de David. David como rey pudo haber mandado a arrestar a Natán, pudo haberlo mandado a matar, pero en ese momento volvió en sí. ¿Se recuerdan el hijo pródigo? Dice, la condición del descuido espiritual, de la desobediencia a Dios, que se manifiesta en Adán y Eva, se manifiesta en Caín, que se manifiesta en la civilización antediluviana y que se manifiesta en David. La negligencia, porque en vez de estar donde Dios lo tenía que ir en frente de batalla, se quedó en la casa. Entonces estaba descuidado en su obediencia. Todo ese proceso cuando Adán y Eva, Caín, la civilización antediluviana, Lot y Sodoma y Gomorra, todo ese mismo proceso es el mismo camino. Y dentro de todo esto, mis amados hermanos, David, entonces lo comparamos a años, miles de años después, a la parábola del hijo pródigo, cuando Cristo habla de aquel hijo que le dice a su padre: dame mi herencia, que me voy para la gran ciudad. Y respetando su libre voluntad, el padre le dice: toma, aquí está tu dinero, aquí está tu herencia, vete y haz lo que te dé la gana. O sea, vete y haz lo que te dé la gana. Y indiscutiblemente, el hijo pródigo es una manifestación de cómo Dios respeta nuestra libertad. Tú quieres adulterar, tú quieres robar, tú quieres mentir, tú quieres encubrir tu pecado, tú quieres hacer lo que te da la gana, tú quieres embarrarte con lo que sea, pero tú tienes una libre voluntad y tú eres responsable de las consecuencias que vengan. Entonces el hijo pródigo, hermano, estamos en Puerto Rico en Navidad. No sé si se está oyendo el alboroto diabólico que tienen allá afuera con las caravanas, las trullas navideñas de todos los políticos. Esa es la condición que tenemos en este país. Navidad sin Cristo. Y es lo que está pasando en todo el mundo. Una Navidad ficticia, hipócrita, una situación de que creen que están bien cuando están mal. Entonces el hijo pródigo, que volvemos a hablar, se va a la gran ciudad. Y a veces no piensan que lo que el hombre siembra, la mujer, como sea el ser humano, porque cuando Dios habla del hombre se refiere a la mujer también. Entonces dice: lo que sembrara, eso cosechará. Y entonces, cuando el hijo pródigo se va, gasta todo el dinero en prostitutas, en sexo, en bebelatas. Cuando se le acaba el dinero, entonces se encuentra que viene una gran crisis económica. Hay hambre en la ciudad. Todo, se le acabó todos los recursos ya. O sea, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Los pueblos no saben, los pueblos que viven bajo democracia, no saben lo que tienen hasta el día que lo pierdan. El hombre que tiene una buena esposa no sabe hasta el día que la pierda. La mujer que tiene un buen marido no sabe hasta el día que lo pierda. Los padres que tienen unos buenos padres no saben, como el hijo pródigo, no sabía lo bueno que era el padre hasta que se encontró ya pelado en una ciudad comiendo basura, en una crisis económica en toda la población, y termina entonces pidiendo que por una escasamente en el hambre, así que tiene, se va a pedir empleo y en la cultura hebrea, en la cultura de los judíos, pues bregar con cerdo era lo más, la parte ese que según la cultura y
las reglas que tenía Dios con ellos, que no las tiene con nosotros, porque nosotros, si nos da la gana, podemos comer todo el lechón que nos dé esta Navidad y no hemos pecado, a menos que no sea por razones de salud, que no pueda ser. Pero los judíos tenían que estar, entonces era una humillación, era una tremenda humillación que el hijo pródigo tuviera que ir a apacentar cerdos. Para la cultura judía, eso era una humillación tremenda. Y entonces esta gente ve que este hombre viene a pedir ayuda y le dice, bueno, apacenta, cuida los cerdos. Yo le digo porque cuando yo estudié en el seminario, 2 años interno, pues preparándote para el campo misionero te daban unas tareas para las cuales, pero una de esas tareas era que le tocaba por un mes, el seminario tenía un corral de cerdos y le tocaba a uno bañar los cerdos, limpiarle el corral, recoger por la mañana lo que llaman el fregado. El fregado era todas las sobras que habían del desayuno, al mediodía todas las sobras que habían del mediodía, del almuerzo, y por la tarde todas las sobras que habían de la cena. Entonces en unas latas, que antes eran unas latas de manteca, tú recogías, eran donde echaban las sobras de todo lo que los estudiantes comían, y eso se podría, se volvía putrefacto. Pero esa comida totalmente putrefacta, que se veían los gusanos y toda esa cosa, y la peste que tenía, entonces a uno le tocaba, pues a mí me tocaba también, me tocaron 30 días de eso, y no sé si después lo repitieron. Esa fue una de las cosas. Entonces me tocaba tener esos dos latones de comida putrefacta, podrida, llena de gusanos y de peste, llevarlas al corral, vaciarlas para que los cerdos, los cerditos y las cerdas comieran, y luego con una manguera de agua limpiarle con un cepillo especial, limpiar el corral y dejar aquello limpiecito. Era el trabajo más humillante que había en el seminario. Entonces cuando tú salías de allí, tenías que pasar por el comedor. Y todavía estaba, porque tú eras el último que desayunaba, era el último que almorzaba, era el último que cenaba. Y cuando tocaba pasar de regreso, todo el mundo empezaba a hacer muecas, empezaban a gritar, porque la ropa de uno se contaminaba. Y eso es un simbolismo. En el pecado, hasta la ropa que usan las personas, todo lo que utilizan está contaminado con el pecado. La ropa que usan, el motel donde se acuestan, todo lo que hacen en el adulterio, en la corrupción, y ahora en la normalidad de la homosexualidad, del lesbianismo, de todas esas loqueras que Dios dice que es depravación, todo eso aún dice que la ropa que utilizan está contaminada, el lugar donde se acuesta, todo. Es decir, que usted va a un hotel a quedarse, usted coge un hotel limpio que cambian aquello, y usted cuando llegue ore y pídale a Dios que saque todos los demonios que dejaron los que se quedaron allí. Pero en estos moteles de mala vida es peor todavía. Pero porque el hotel, pues puede haber que uno que otro vaya ahí a eso, a adulterar, pero la mayoría de la gente va porque necesita un sitio donde pasar unos días, una semana. Pero los moteles en Puerto Rico mayormente están vinculados a que la gente va allí para que, y como están hechos de tal forma que tú entras, tú pagas, te abren una puerta, entran y nadie sabe ni quién está ahí. Solo la mente de Dios. Y están contaminados de la cabeza hasta la planta de los pies. Entonces esos lugares están inundados de demonios, de legiones. Y luego dice que aún la ropa, hablando de Sodoma y Gomorra, hablando de los antediluvianos, hablando de toda esta depravación de la cual Romanos 1 habla, dice, aún la ropa que se ponen está putrefacta, está contaminada. Entonces, ¿qué pasa con todo esto, hermano? Que cuando leemos lo del hijo pródigo, pues me recuerdo lo que yo hacía. Esa era una forma de hacer ver a uno la humillación, era una forma de preparar a uno para el campo misionero, todo esto.
Lo otro que te hacían era que te tenías que limpiar los inodoros. O sea, el campamento del seminario estaba dividido en una área donde estaban las muchachas y una área donde estaban los varones, y uno no podía pasar de uno al otro lado. Pero en el caso de los varones, dormían en un dormitorio con camas de 2 pisos, y habían como 30 varones por cada, o 15 o 20 o 30 por cada dormitorio. Luego, lo otro que te hacían era mandarte a limpiar los inodoros. Y tú tenías que dejar aquello brillado, las bacinetas, todo, dejar todo el edificio, el piso, todo limpio. Pero en este sentido, uno nota la realidad de la ceguera. ¿Y por qué la ceguera espiritual? Porque cuando la negligencia espiritual viene, cuando la negligencia espiritual llega, cuando las personas pierden el temor de Dios, que el diablo los tiene ciegos y están robando y están asesinando y están adulterando y están fornicando y están viviendo una vida doble que piensa que nadie sabe lo que están haciendo. Entonces, esas personas están en un estado de inconsciencia, como un estado de locura espiritual. Y dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, quiere decir que regresó a la normalidad, le vino un rayo de esperanza, el Espíritu Santo lo tocó. Y dice que estando allí, a veces la gente tiene Dios que permitir que le caiga un rayo encima, tiene que permitir que lo pierdan todo para salvar su alma. Porque para Dios lo importante no es tu prestigio, no es tu dinero. Para Dios lo importante de todo esto es, mis amados hermanos, para Dios lo importante de todo esto es tu alma. Y Jesús dijo, de que Él aprovechara al hombre si granjeara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma. Si granjeara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma, hermano. Y eso es importante. Entonces, a veces Dios tiene que quebrantarnos. Y uno piensa que Dios es malo, ¿no? Porque a Dios lo que le interesa no es tus riquezas. A veces Dios tiene que permitir que te quiten todo, te dejen en la calle. A veces Dios no es que envía la enfermedad, no, te quita tu protección y te quebranta. Y en ese quebrantamiento y en eso te habla, porque cuando Jonás iba desobedeciendo a Dios para Tarsis, en vez de ir para Nínive, Dios le mandó una tormenta. Le mandó una tormenta. Y después los marineros impíos paganos se dieron cuenta que había una persona en el barco que no estaba comunicado con él, que estaba desconectado de Dios. Y mandó Dios una tormenta. Y entonces fue que llegaron a la conclusión. Y Jonás, hasta ese entonces, el espíritu de politiquería de Jonás estaba gobernando, porque era un nacionalista extremista. Él no quería ir a Nínive, porque él sabía que los asirios eran malos y que Dios era bueno y que los podía perdonar. Aunque el mensaje que Dios le dio fue un mensaje de destrucción. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero como Jonás, un profeta que muy poco menciona la Biblia, que muy poco se habla, pero se habla en relación al libro de Jonás, y se habla que venía de Nazaret, donde no era un pueblo importante, donde se crió Cristo. Y Jonás, entonces, cuando Dios le da esta misión y le dice, de aquí a 40 días Nínive será destruido, él no quiere ir, porque él veía, se puso a pelear, Dios los va a perdonar y yo no me voy a prestar para esto. Se metió la maldita política en su corazón. Lo mismo pasa con el espíritu religioso. Cuando la gente se involucra en una secta falsa, en una herejía, se ceguecen, no oyen a nadie, se justifican, se enredan, el diablo los arrastra. Por eso dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios o no. Por eso Pedro dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor con león rugiente. ¿Tú crees que no estás mal? Eso es lo demás mal. Cuando tú sabes que cuando una persona, un loco, una loca, un enfermo mental, empieza a decir que se siente mal y empieza a reconocer que no está bien, es que está mejorando. Pero cuando más mal está es cuando todo lo que hace está bien. Y el loco o la loca creen
que todo el mundo está mal y ellos también. Y viven en una mentira subliminal dentro de su mente. Entonces, por eso Pedro dice en 1 Pedro 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Y Juan el apóstol en 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo, sino probad los espíritus si son de Dios, porque han salido muchos falsos cristos, muchos falsos anticristos, han salido falsos profetas. Pablo en 1 Timoteo 4:1 dice, en los posteros días muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Mano, doctrinas de demonios pueden ser versiones equivocadas del verdadero evangelio. O cuestiones que parezcan tener la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Doctrinas de demonios y espíritus engañadores pueden ser imitaciones exactas del cristianismo y luego meter un montón de disparates que llevan a crear falsas reuniones. El mundo está lleno de sectas falsas. En el libro de 2 Corintios 2:11, Pablo dice bien claro, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Y luego de esto, en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, el diablo, ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no crean la verdad. Entonces, cuando la persona no está dispuesto, como dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros irá. Cuando no estamos dispuestos a autoanalizarnos, cuando no estamos dispuestos a reconocer si estamos ciegos, ¿no? Cuando estamos dispuestos a ver la paja del hermano, pero no reconocer la viga que está en nuestro ojo. Cuando estamos en una condición que creemos que estamos bien y hemos desconectado nuestra vida de Dios, y eso es lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, en la primera, que es Éfeso, después que le dice todo lo bueno que tiene, dice, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Así que hay gente que empezaron bien, como David, como todos estos personajes que he mencionado, y luego terminan mal. Terminan mal porque entonces se ciegan. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Sócrates decía que el peor enemigo que tiene un ser humano es uno mismo. Porque uno a veces se ciega, se justifica. Yo me recuerdo muchos años, estaba estudiando la cuestión del crimen y de las personas cuando van a hacer algo lo justifican. El ser humano tiene una tendencia psicológica, vamos a ser el criminal. Todos estos crímenes que hemos estado viendo en Puerto Rico y todo esto que ha pasado con Hamas, allá con los judíos, con Israel, esta gente se sienta, el criminal, el asesino. Vamos a coger el caso de estos Hamas. Pues ellos creen que están justificados y tienen toda la razón. Y tienen razón de violar. Ellos creen que están justificados en matar, en hacer todo lo que van a hacer. Pues lo mismo pasa con el hombre que va a matar a otra persona. Y dice, pues mira, este caso que hubo los otros días, de este hombre que mató a su ex pareja o esposa, lo que fuera, y mató a la pareja actual y se metió a la casa y lo mató. El proceso más lógico es que ese hombre se sentó, meditó, premeditó y dijo, bueno, yo creo que estos dos sinvergüenza merecen que los mate. Y se convenció por la mentalidad del diablo y esa relación demoníaca que lo que estaba haciendo era correcto. En el caso de David con Batseba, yo primero se quedó mirando a la tipa, le gustó. Después que cuando tuvo que haber pasado un momento en lo que piensa, dice, bueno, yo soy el rey, yo puedo tener todas las mujeres que quiera aquí, yo no creo que me va a pasar nada. Entonces justificó primero el adulterio. Y la mayoría se buscan una excusa. Y luego hacen un plan mental en el caso del adulterio, de toda esta cosa. Pues este hombre no merece esto, esta mujer no merece esto, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y lo justifican.
Y luego van creciendo como volvemos de nuevo al caso de David, cuando las cosas no le salen bien, entonces empiezan a maquinar cómo encubro todo esto. Pero aquí es que entendemos bien claro que Dios brega con el ser humano y a veces tiene que llevarlo como a Jonás a una tormenta. Al hijo pródigo, dejarlo que se le acabe la plata, dejarlo que venga una miseria, venga una situación que estalle una crisis económica en todo el área donde estaba y termine comiendo algarrobas. Yo me recuerdo de algarrobas porque en el seminario había algarrobas. Y cuando estudiamos en un momento que había crisis económica, a veces lo que comíamos era salchichas con arroz. Y no había siempre una vez al mes, había el bistec o algo así. Pero entonces hay un momento que cuando las personas tienen que pasar por una crisis para que agradezcan lo que tienen. A veces uno no agradece la salud que tiene y uno la derrocha. Entonces, este hombre tiene Dios que permitirle que termine trabajando como un esclavo para un dueño de cerdos, y en la cultura en la cultura judía, donde Cristo está describiendo esta parábola, eso era humillante, estar metido con los cerdos, era lo peor. Y entonces ahí él dice que volviendo en sí, reconoce su condición, reconoce su debilidad, reconoce, y eso es difícil para uno, porque uno es soberbio por naturaleza. Entonces, por eso Jesús, cuando subió aquel hombre rico, aquel fariseo, y subió el publicano, y el publicano empezó a darse golpes de pecho: yo ayuno, yo oro, yo doy diezmo, yo doy diezmo y yo ayuno 2 veces en semana, no como este sinvergüenza que está aquí. Pero entonces abajo estaba el publicano, que todo el mundo sabía que era un corrupto, que era un político corrupto, que todo el mundo sabía que era un pecador, y a veces no se atrevía ni mirar al cielo y decía: Dios, ten misericordia de mí, yo soy que no soy digno de ti. Entonces Dios tiene que llevarnos a un momento dado. Ponte a ver un Hitler, se llenó de soberbia, y para llevarlo a donde tenía que llevarlo, para terminar ya con toda esa poca vergüenza que tenía, tuvo Dios que permitir que todo su imperio se cayera. Es una repetición de lo que pasó en el libro de Daniel con Nabucodonosor, que mientras su imperio crecía y crecía y crecía y crecía, y las glorias de su imperio estaban, él vivía en otro mundo. Hasta el día que él entonces, Dios le revela lo que le va a pasar. Y Daniel le dice: mira, esto significa que tú vas a poner soberbio, Dios te va a quitar tu reino, va a pasar esto, vas a pasar 7 tiempos como loco. Y él no quiso hacer caso porque la soberbia enceguece a la gente. Entonces, Nabucodonosor, de momento está en el valle de Sinar, allá en Babilonia, lo que es Irak en el día de hoy. Y cuando está en ese sitio, empieza: ay, esta es la Babilonia que yo hice, esto para aquí, para allá, ¡pah! Y ahí mismo le cae el juicio de encima y queda loco. 7 años con las uñas largas, 7 años caminando, durmiendo desnudo en el valle de Sinar, 7 años sin bañarse, 7 años apestoso, arruinado. Y en el 7º año, Dios entonces ve que el trabajo está hecho, la prueba, el túnel de fuego por el cual lo había pasado ya está, y el hombre entonces quebrantado, tocó 7 años de estar vagabundo, de estar deshonrado, y entonces a los 7 años le devuelve la mente y mira al cielo, ya le han sacado todo el orgullo que tenía. Y todos estos políticos y toda esta gente que usted está viendo, y de eso voy a tocar algo antes de terminar aquí esta noche, pero quiero señalar bien claro que indiscutiblemente de todo esto llega el momento que ya Dios lo exprimió, y cuando se da cuenta ahí con sus uñas largas, apestoso, con el pelo como un animal, mira al cielo, Dios le devuelve y dice: ahora reconozco que yo soy nada, que el Dios de Israel, Jehová, es el verdadero Dios, el Dios de Daniel. Reconozco que Dios quita y pone reyes y hace lo que quiera. Y entonces da gloria a Dios y reconoce a Dios, y ahí mismo Dios, porque el que se humilla será ensalzado, y ahí mismo Dios lo honra, le devuelve toda su gloria, y luego termina
Aun cuando su hijo es muerto, cuando Ciro entra y los medos y persas entran, cuando Ciro entra y lo matan, a él no lo tocó nadie. Ciro ordenó que lo llevaran la llevaron a Persia, lo llevaran allá a Medo-Persia, y lo llevaran y lo honraran, y el resto de sus años, el resto de su vida, Nabucodonosor fue honrado, honró a Dios y murió como un rey tratado en el exilio por los reyes medo y persas, Ciro y Darío. Dios honra a los que le honran. Dios tiene en estima a los que le tienen en estima. Pero cuando Dios quiere pasar por un proceso a alguien, lo pasa. Pasó por un proceso a Jonás. Le sacó toda la rebeldía, el nacionalismo, el politiquería que tenía, la soberbia, y mandó una tormenta. Y tuvieron que tirarlo. Él mismo lo pidió, que lo tiraran al mar, que lo tiraran. Y entonces después tenía la solución, un pez para que se lo trajera. Y 3 días y 3 noches, allí es que él ora, allí después de la tormenta, después de estar 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, él reconoce su pecado. Y entonces habla con Dios y está dispuesto a llegar a Nínive, a llevar el mensaje de Dios. Y cuando llega a Nínive lo vomita el pez. Y mire cómo Dios obra, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Mano, a mí me toca viajar a países donde los cristianos los persiguen. A mí me toca bregar con gente que son enemigos del Evangelio. Pero ¿sabe lo que he aprendido? Que Dios honra a los que le honran y tienen estima a los que le tienen estima. Y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí, que pastora, usted está enferma, pero Dios le va a quitar toda esa plaga. Y va a bendecirle. Y usted que me está oyendo, Dios trae una bendición para usted, trae sanidad, trae bendición, pero agárrese de Dios y permita que Dios obre en su vida y deje lo que Él le pase por el fuego. Porque Isaías 43, no le tenga miedo al fuego. Porque Isaías 43 lo dice, cuando pasares por el fuego yo seré, cuando pasares por las aguas yo seré contigo, por los ríos no te cegarán, cuando pasares por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Que Dios nos pase por los ríos, que nos pase por el fuego, donde sea, pero que nos lleve a su perfecta voluntad. Y cuando entramos en esa cuestión, usa hasta un pez, usa cualquier cosa para bendecirnos. Y traernos, usó a toda esa porquería de la porqueriza del corral de cerdo para traer a su conocimiento al hijo pródigo. Usó al profeta Natán para traer al conocimiento a David cuando le dice, tú eres ese hombre. Y ahí vuelvo de nuevo a traer lo que dice, ¿por qué Dios lo ve conforme? Porque Daniel, quebrantado ya, antes de todo su gobierno, ahí tirado en el piso, en el palacio, con el profeta frente a él, y le dice que Dios haga conmigo lo que quiera. No se pone a ponerle condiciones a Dios. Y ahí es donde entra la grandeza de Daniel, ¿no? De David, no es y también Daniel, pero en el caso estamos hablando de David, en el caso de David, la grandeza entera, que entonces no se pone a justificarse, no se pone a pelear con el profeta, no lo manda a poner a la cárcel, respeta al hombre de Dios, de tal manera que cuando estudiamos el caso de David, perseguido por Saúl, y lo tiene ahí acorralado en una cueva, y está dispuesto, tenía en sus manos para matarlo, lo que hace es que le corta un poquito de su túnica y le deja el mensaje, estuve aquí, pero díbeme Dios tocar al ungido de Jehová. Y así es cuando los hijos honran a los padres, cuando en la institución del matrimonio el hombre honra a su esposa y la mujer lo honra también, cuando en el ministerio se respeta y se honra a las personas que Dios levanta. Dios ve todo eso. Porque la grandeza de uno no es lo mucho que uno conoce, lo lindo que uno habla, lo lindo que uno canta, lo importante, lo famoso, no. Es que uno sea lo que Dios quiere, que uno vaya donde uno quiere, como Jonás tuvo que tener, y Dios para en el camino. Llegó Jonás a Nínive, lo vomitó un pez. Y cuando no sabía Jonás que los personas de Nínive, del reino asirio, cuya capital era Nínive, adoraban al Dios pez, y la razón por la cual cuando él sale vomitado y cedan las playas, caen las playas de Nínive, él viene, el pueblo no se atreve a tocarle, el gobierno no lo toca. Cuando Dios te envía, Dios te hace fortaleza, Dios te abre camino,
y todos que se levantaran contra ti serán, por un camino vendrán y por 7 caminos saldrán. Tú ven esto, a pesar del pecado de Israel, a pesar que la República de Israel es la más propensa, la más propagadora de Sodoma y Gomorra en todo el Mediano Oriente. Eso está confirmado, hermano. El homosexualismo, el sitio de más homosexuales, el sitio de más lesbianas, el sitio de más transgénero, de más aborto, no es el Cairo, ni es Bagdad, ni es nada, es Israel, especialmente Tel Aviv. Y por eso Dios los ha dejado pasar por esto ahora, para que vuelvan a entender, como lo tenía que hacer en el libro de los jueces, cada vez enseñándoles que sin Dios son nada. No importa cuántas ovejas maten, cuántos ritos celebren, cuántas cosas hagan, hasta que no se humillen, hasta que no tengan su mirada puesta y reciban y se humillen y se arrepienten, el ser humano no es nada. Pero entonces, por el pacto que Dios ha hecho, Dios los va a defender. Jamás va a ser destruida. Yo le estaba advirtiendo a miles de ustedes. En el día de hoy salió la noticia que ya han capturado en Ámsterdam, en Holanda, en Alemania y en otras partes de Europa, ya han capturado terroristas de Hamas. Y ahora con la frontera sur de Estados Unidos, no se sabe cuántos terroristas de Hamas ya hay en territorio de Estados Unidos. Porque el Señor me ha revelado que los ataques terroristas van a ser mayor que lo que pasó. Va a haber una ola de ataques en túneles, en puentes, en sitios de atracciones como Times Square, como lo es Disney, como es Las Vegas, los centros comerciales. Van a haber problemas donde la nación se va a ver humillada porque tiene usted un gobierno totalmente demoníaco, con un presidente que ahora mismo, o hace unas horas, había una protesta, ya no lo respetan ni los empleados de la Casa Blanca, estaban afuera haciendo una protesta, poniendo velas para decir que había que hacer un cese al fuego, y ahora la víctima que ha sido Israel, no porque Dios le ha mandado eso, no, porque ellos se salieron de la mano, al irse a Sodoma y Gomorra, al irse al libertinaje que se han ido, se olvidaron que sin Dios no son nada. Y ha de Dios que permitir que todo esto suceda. Esto no ha sucedido. Pero ahora, en este quebrantamiento, están volviendo de nuevo a tener dentro de la ignorancia de la ley y el judaísmo ya caducado y totalmente una religión muerta dentro de todo esto. Están tratando de preguntarle. Yo los respeto porque dentro de la ignorancia, la poca luz que tienen la están usando. Están en tinieblas. Y yo amo ese pueblo, pues tengo descendencia de allá, pero no practico el judaísmo. Creo que ya es una religión muerta. Ya no hay que practicar ninguno de esos ritos, aunque están planificando restaurar los sacrificios de animales y todo. Pero lo que les quiero decir, pero el significado, la ligadura, la conexión histórica, el mensaje que hay dentro de todo eso, que nos sirve como un mapa, como un libro de instrucción para que no hagamos los mismos errores que cometió esa nación. Y ahora ven, Estados Unidos está peor. ¿Y usted cree que se van a salvar? Dios me ha dicho que van a haber ataques terroristas como nunca antes en esa nación de Estados Unidos. La presidencia de este hombre de permanecer será un castigo contra el pueblo. Pero si su tiempo llega, Dios lo removerá de ahí. Y la nación tendrá que alzar sus ojos al cielo. Mire, 47 ayudantes del presidente están con la teoría de Hamas y están abogando a favor de esa gente. Ahora están cientos de trabajadores de ellos pagados con el dinero del pueblo, haciendo protestas para favorecer a Hamas con un cese al fuego. A esa degradación ha caído, a la degradación de la destrucción de la niñez. Un presidente que ha perdido toda guianza espiritual. Entonces, hay palabra de Dios. Saúl estaba mal, pero David no se atrevió a tocar al ungido de Dios.
Israel estará mal con Dios, pero todavía es el pueblo escogido. Y Dios tiene un pacto con ese pueblo, porque Jerusalén será la capital del mundo. Y ya vendrá una nueva visión. Y veremos entonces la gloria de Dios en esos 1000 años que vendrán, y después en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y toda la bendición que vendrá. Por eso Dios tiene un pacto. Eso no lo escapa de la justicia de Dios. Ahora mismo Netanyahu está pasando por un momento que puede ser que cuando termine este conflicto lo saquen de allí. Se dejó engañar de Biden, se dejó negociar en secreto con el enemigo y fue el canal para llevarle millones de dólares creyendo que podían comprar, a la mentalidad norteamericana de creer que todo el mundo lo pueden comprar con dinero, y por eso fracasaron en Vietnam, que mañana puedo hablar profundamente de todo este asunto histórico, porque hay que ver la historia. Fracasaron en Vietnam, fracasaron en Afganistán, fracasaron en Irak, porque la nación que se torna sus espaldas a Dios no prospera, y han entregado la nación a Sodoma y Gomorra. Están persiguiendo a los cristianos, están persiguiendo a las familias que defienden el derecho de proteger sus hijos. Han criminalizado la moral, han criminalizado la institución de la familia, desde la Casa Blanca para abajo. Y miren hasta dónde llega la falta de respeto. Ni sus empleados los respetan. Jamás. Y estos grupos terroristas han infiltrado completamente el gobierno de los Estados Unidos. Cuando usted ve lo que yo vi en la televisión ahorita, demuestra que le han perdido el respeto. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y en la noche de hoy, no sé qué más decirle. Piense bien, analicemos nuestra vida personal. Estemos dispuestos, como dijo Cristo, el que no está dispuesto a perder madre, padre, esposa, esposo, hijos por mí, el que no está dispuesto a perder la vida por mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Escúchelo bien claro. Estamos dispuestos a examinarnos. Estamos dispuestos a rendirnos a los pies de Cristo. Estamos dispuestos a pagar el precio, aunque nos difamen, aunque nos maltraten, aunque no agradezcan nada de lo que hacemos. Y crean que están triunfando, se burlan de uno. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y dice la palabra: yo honro a los que me honran y tengo en estima a los que me tienen en estima. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, decía David, Jehová con todo me recogerá. Creamos en este día que si nos humillamos, si nos quebrantamos, Dios nos llevará a mejores cosas y a mejores momentos. En el nombre de Jesús yo declaro salud sobre nuestra pastora. Declaro salud sobre todo pastor y toda persona que ahora mismo está envuelto lentamente en sectas de error. Está envuelta en religiones muertas. Se ha descuidado su vida, ya no oran, ahora repiten oraciones como los musulmanes, como los judíos, como los budistas. Han dejado su intimidad con Dios por el error. Están ciegos y no saben que van camino al degolladero. Abre sus ojos. Levanta a los caídos. Levanta a los caídos, Padre Celestial. Trae los descarriados a tus pies una vez más. Y en el nombre de Cristo haya revelación, haya conversión en mi vida. Toca a todos los enfermos que están oyendo. Y que en los próximos días, hermana Vivian pueda tener salud desde la corona de la cabeza hasta la planta de sus pies. Nuestra gente en Venezuela, en Panamá, en la República Dominicana, allá en Atlanta, en Nueva York, todos los que trabajan con nosotros en estas Navidades, dale bendición en abundancia. Contesta las peticiones. Mira a mi hija Kimi, su esposo Freddy. Mira, Señor, a mi hija Catherine. Mira, Señor, a Jorge Isaac en estos últimos días de clase que le queda. Mira a mi esposa Belén. Mira a su familia, su papá, su hermana, Jessica y Raúl. Bendícelos, Padre Celestial. Bendice todo Panamá, bendice todo Venezuela, bendice todo Colombia, bendice todo Nueva York. Trae un avivamiento a la Casa Blanca. Y que tu justicia brille de tal manera que la gente vuelva a respetar. Haz lo que tenga que hacer. Si tienes que pasarnos por el valle de Shinar,
si tienes que crear una tormenta, o si tienes que lanzarnos en el vientre de un pez, o si tienes que mandar al profeta para decirnos la verdad, pero guíanos por la senda antigua de tu voluntad. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que este programa se transmitirá mañana a las 12 del mediodía de nuevo. Aquí a las 12 de la noche viene la programación de la medianoche por la cadena del Milagro, canal 54 de Liberty, 54 de Dish, por unored.com. Oremos por el ingeniero Willy del Pilar y su esposa Ivette Monte, la licenciada, que ellos mantienen esa frecuencia de radio, que no es Radio Clamor, es una frecuencia que tenemos, que se quedó con ese nombre como era parte de la radio. La radio ya no está en manos nuestras, está en manos del ministerio de la hermana Elizabeth, que está dirigiendo la Elizabeth Ortiz. Y saludos a todos ustedes. Espero que Dios haya hecho un milagro. Damaris Silva Santana, Cielo de Jesús Torres, Joshua Rodríguez, Luz López, Alexandra López, buenísimo el tema. Alexandra López le dice, buenísimo el tema. Salud, pastor. Ana Ortiz, que nos está escuchando, creo que está en Ohio. Rubén Valero, Dios le sigue usando, llevando el mensaje del Evangelio por todas las naciones en el nombre de Jesús. De Venezuela. Dani Espada, que está en Orlando. Evangelista Ricky Torres, que también está en Orlando. Tirsa Áviles Nieves, que está viéndonos allá también. Y entonces, déjame ver por aquí, déjame ver quién más tenemos. Bueno, vi a Catherine Rasky también, mi hija que está conectada. También, Dios los bendiga a todos en esta noche. Esto es increíble. José Ocheo Mancio, mira, el pastor Masonet, Dios te bendiga, Masonet. Este es el pastor de Gaby. Katy Rasky, Dios les bendiga a todos. Gracias por apoyar a mi papá. Les amo en Jesucristo. Joshua Rodríguez, Luz López, Dama de Silva Santana, Tirsa Vilés Nieves, Arturo Eses también, creo que este es de Maracaibo, si mal no entiendo, no me lo confundo. Hay un saludo a José Fernández, un saludo también allá a Pastor Gray, a Francisco Nieto, a Johnny Frías, a Amado, a Pinto allá en la emisora en Maracay, y a todos los que me están viendo, y a Francisco Flores, a todos los que nos están viendo en el nombre de Jesús. Buenas noches. Recuerden que pueden escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, y si desea enviar una colaboración, una ofrenda de Navidad, hágalo en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH Móvil, busca la sección de negocios Clamor a Dios y lo deposita ya a la cooperativa de los hermanos. Pero sobre todo no se olviden, la oración eficaz del justo puede mucho. Llévenos en oración continuamente. Luz López también, Bernice Paolechi, nos está viendo, no me dicen dónde es, pero nos está viendo en algún sitio. Carlos de la Rosa, bueno, Carlos de la Rosa, si mal no recuerdo, yo lo conozco hace años, está ahora en Estados Unidos. Déjame ver. Carlos de la Rosa. Dios lo bendiga a todos. Hasta mañana. Este programa se retransmitirá mañana a las 12 y mañana a las 9 de la noche estaré aquí con ustedes. Dios les bendiga grandemente.